La entrevista. Se ha derivado un debate en torno a la presencia de médicos cubanos en nuestro país. En un principio, el Partido Acción Nacional, en voz de Julián Rementería, incluso aseguró que era parte de un financiamiento a lo que él llama la dictadura castrista. Actualmente el debate se limita o se señala o se ubica, como usted guste, a si le están quitando o no le están quitando trabajo a los médicos y médicas mexicanos y mexicanas. Pero hay más de fondo en esta discusión y para ello se encuentra con nosotros la doctora Leticia Calderón, a quien le agradezco como siempre que esté con nosotros aquí en La Octava. Leti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todos quienes nos vean en este día. Oye, Leti, a ver, la narrativa. Nos encontramos esta narrativa en un principio en donde nos dicen es parte de toda una estrategia, conspiración de financiamiento al régimen cubano. Después, el tema de que llegan médicos de otros países a quitarle trabajo a los médicos y médicas del nuestro. Pero también hay un componente que tú planteas en Twitter, incluso un componente xenofóbico, discriminador en toda esta discusión. Sí, mira, eso es realmente lo que más me preocupa para el caso mexicano, porque en realidad cualquiera que haga una revisión se va a dar cuenta que este debate que han suscitado, especialmente en el caso de los médicos que vienen de Cuba, se ha dado en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Brasil, en Perú. O sea, es algo recurrente que levanta mucha ámpula, sobre todo de algunos sectores de la sociedad, más mediatizados, si tú quieres, y en general esto ha ocurrido. Ahora, los médicos cubanos han ido a países de África, lo mismo a países de Europa. Fue muy interesante verlos con el tema del COVID especialmente. Entonces, por un lado eso, pues la verdad nada de original, ¿eh? Casi en calca estamos viendo el tipo de debate, los argumentos, este tema de de llevar la ideología. Bueno, pues francamente, insisto, no tiene nada de original dicho desde México, dicho desde las plumas mexicanas que han insistido en eso, porque esa es la retórica y se cae solita en el sentido de que, bueno, francamente es suponer que la población que recibe es absurdamente tonta y se come todo, ¿verdad? Esa es la otra cosa. Entonces, eso es como por un lado. La otra parte que preocupa es una discusión que es también importante y es propia de este mundo globalizado en términos de migración y es qué tanto las personas que llegan a una sociedad al integrarse quitan o desplazan a la población local de los trabajos que tendrían que tener. Ese es también un debate muy fuerte, Jesús, y sobre todo vamos a decirlo como es. Dicho desde el país de mayor expulsión migratoria del planeta, repito, el país de mayor expulsión migratoria del planeta, que es México, bueno, es un descaro. ¿Sí? Porque los mexicanos en todos los ramos han ido a ocupar lugares, sobre todo en el caso de Estados Unidos, en que se emplean de una manera, pues en algunas ocasiones muy favorable. Y esto no quiere decir que desplacen a nadie, simplemente que ese mercado laboral los puede ocupar, incluso los requiere. Y le voy a dar una vueltita a la tuerca. Si algo estamos viendo por el cambio mundial en términos de la natalidad que se está viviendo en todo el planeta y que además marca como un cambio en términos de envejecimiento de las sociedades como es la nuestra. Por ejemplo, México ya entró al momento en que empieza su curva de envejecimiento, calma, ¿no? De aquí a 10, 20 años, pero nosotros ya entramos también en eso por el tipo de estructura familiar que tenemos. ¿Y qué compensa eso? La migración. Entonces, bueno, lo digo todo esto para que se entienda que el tema de la migración de donde sea, y aquí es donde el componente de la nacionalidad lo vuelve xenofóbico, es donde a mí pues me gustaría comentar con un poquito más de detalle, Jesús. ¿En qué punto se viene aquí lo xenofóbico entonces, mi querida Leti? O sea, Mira, ¿en qué momento se convierte ya esta en una discusión que va más allá solo de este tema de las plazas? Sí, mira, es bien importante porque una sociedad como la mexicana pues reproduce mucho una cuestión donde los valores se basan en sobre todo una visión positiva de ciertas nacionalidades y negativa de otras. Esto es producto de una historia colonial, es producto de una estructura en la que estamos inmersos los países pues que hemos sido colonizados y que justamente esta es la pelea por darle la vuelta a eso, ¿no? Entonces hablamos de xenofobia, quienes, digamos, desprecian a una nacionalidad solo por esa razón, porque es esa nacionalidad, más allá de que si son capaces, si los conocen, si les consta, si sirven, si no sirven. O sea, ese otro debate se sobrepone el tema de la nacionalidad. Y aquí este es el peligro, porque no se está hablando de médicos que podrían estar llegando de Brasil, de Suecia,
de Dinamarca o de Estados Unidos, no, se habla de médicos cubanos porque además se atribuye toda una campaña específica. Bueno, y la otra es la xenofilia, que sería la apreciación también infundada nada más por la nacionalidad, que podría llevarnos a constituir, y creo que cualquiera que me escuche lo va a entender muy bien en nuestro país, si decimos médicos alemanes, bueno, hay una categoría ya donde hay, bueno, seguramente son puntuales y muy bien hechos. Entonces, hay toda una reproducción que damos en esta forma de relatar, de explicar este tema que parece más grande. ¿Dónde me preocupa? Cuando voces públicas exhiben y exageran la condición nacional de las personas profesionistas de un tema. O sea, no se habla o no se limita el debate a el tema de, por ejemplo, en qué partes van a trabajar en términos de su expertise profesional. Si son pediatras, si son geriatras, o sea, no. Se habla y se exagera el tema de su nacionalidad, atribuyéndolo, como decía yo hace ratito, a que, bueno, van a llevar la ideología, en este caso con los cubanos pasa mucho esto, pero con otras nacionalidades se exacerba, digamos, atributos en algunos casos o características negativas que no son propias de una totalidad. Y eso es muy peligroso. Lo hizo Trump con los mexicanos, por cierto, y nos metió a todos en un mismo barril. Y el otro es lo que estamos viendo, y digo, algunas figuras que además se reproducen en redes sociales de manera inmediata, donde la insistencia a esta, digamos, lo malévolo que puede tener la condición de esa nacionalidad, yo creo que tiene que tener un límite, ponérsele un alto, y te lo voy a decir porque cuando fue el tema del COVID, que digamos, los grupos cubanos de médicos, que es todo un tema en Cuba y se ha visto en todo el mundo, fueron a muchos otros países y uno de ellos en México. Y hubo una campaña de parte de algunos comentaristas de Televisa, sobre todo. Yo metí incluso una denuncia en CONAPRED porque se levantó, auspiciado desde ese medio de comunicación, una campaña de estas de Change.org para pedir que sacaran a esta población profesional de origen cubano. Entonces, me parece muy lamentable porque lo que vimos en ese momento pues era una condición de sobrevivencia humana, que por cierto no ha acabado, ¿eh? Hay que mantener el ojo a ese tema. Pero entonces creo que hay que ponerle el acento al tema de, una puede ser el debate, que porque no les caiga bien el presidente, o sí, pero llevarlo a esta otra discusión donde la nacionalidad se sobrepone a todo otro debate que podría darse entre expertos. Y yo ahí te voy a insistir. Si faltan o no plazas, nos lo están diciendo y además lo comprobamos, y voy a decir algo que creo que tendríamos que haber aprendido con el tema del COVID, con la epidemia, y es que faltan médicos y servicio médico en todo el mundo. Producto del Brexit en Reino Unido, se fue mucha población médica de todos los niveles, se fueron a sus países de origen porque han tenido muchos problemas con el pasaporte y todo el tema de la ubicación geográfica, digamos, con documentos. Y eso los dejó desamparados en el tema, digo, desde camilleros, enfermeras, médicos especializados, hasta el que te pone la inyección. Se supone, Jesús, que lo aprendimos casi que a golpes con el tema del COVID. Y lo vimos con los médicos en Estados Unidos, lo vimos con los médicos en cualquier parte que me digas. Entonces, si esto ya pasó y hace muy poco, y también lo que se exageró y se utilizó fue el tema de la nacionalidad, hay que levantar inmediatamente las alertas, dar la voz y no permitir que se continúe con este discurso xenófobo, racista, discriminador y sobre todo también con un sesgo clasista muy claro. Leti, también quiero aprovechar tu presencia, tu expertise, como bien lo señalas, el tema migratorio, pero también tienes una lectura política que en lo personal respeto y admiro mucho. ¿Qué te deja esta aparición de una doctora, la doctora Ana Cecilia, me parece, Ana Ceci, que después resulta que es hija de un exgobernador, Salomón Jara, que forma parte de un grupo que está golpeteando al presidente de la República? Hay un discurso, hay una narrativa tramposa. ¿Tú cómo valoras estas ya desde el punto de vista político? Mira, yo creo que es como una estrategia muy chafa, para decirlo en mexicano, ¿no? Porque la verdad es que
pues da risa, habiendo tantas personas que podrían impugnar y discutir con datos, con números. ¿Por qué si hay médicos, aunque diga el López-Gatell que no es cierto? Bueno, pues que lo demuestren, ¿verdad? Porque yo no soy médica y no me dedico a ese campo, pero tampoco en términos de la estadística de los médicos, porque tampoco por ser médico tienes claro ese tema. Entonces, en vez de irse por ahí, construyen digamos, estrategia de comunicación para decirle al presidente de una chica muy bonitilla, muy simpática y ahora resulta que muy famosa, ¿no? En las redes sociales, es tiktokera, bueno, la Miss Ceci o cómo le dicen, ya no sé ni cómo le dicen, pero que entonces resulta que es bastante famosa y seguro tiene trabajo, afortunadamente. Y mira, yo creo que el tema de los médicos y la misión médica debe ser muy complicada, porque si de repente tú dices, es que quieren vivir o trabajar, bueno, pues ¿por qué no van a querer vivir y trabajar cómodamente? Entonces, efectivamente, no cualquiera decide y acepta y puede abandonar por ayudar a una comunidad lejana, porque lo mismo ocurre hasta con los religiosos, ¿eh? Lo mismo ocurre hasta con los profesores. La misión, la vocación, pues tiene sus asegúnes. Entonces, eso yo creo que es correcto de una estrategia que pueda decir no todo mundo se quiere ir, pero eso no puede, digamos, cuestionar el hecho de que no hay médicos en ciertas zonas donde se necesitan. Y este golpeteo que se construye, a mí me da risa que decía yo que es chafa el mexicano, porque no tiene esta capacidad de preguntarle realmente a las personas, médicos reales, no porque esta chica no lo sea, sino simplemente porque no se dedica a eso, porque ese no es su oficio. Yo vi un TikTok, por cierto, que para ver cómo te crece el pelo más rápido y todo, bueno, creo que eso no es que esté mal, pero no es médico. Entonces, el punto es que se les cae muy pronto, que lo que muestran es una desesperación increíble por un tema en el cual frente a 50,000 médicos que se necesitan a lo largo del país para ocupar espacios que no necesariamente plazas, ¿eh? Ojo, también esta es otra parte de la trampa. El hecho de que 500 de estos 50,000, 500 de donde me digas que vienen, están dispuestos a caminar a la montaña de Guerrero, una de las zonas más pobres del país, te juro que deberíamos de ponernos de pie y aplaudirles. Y quienes no pueden ir porque no quieren, aunque sean médicos, hacerlo también y decir, mis respetos, no necesariamente todos tienen esa misión, esa vocación o momento de vida también, ¿no? Porque también eso influye. Entonces, ¿qué veo con esta estrategia? Pues obvio, ya inmediatamente la mano negra, la obviedad de que está todo un grupo, parece casi de esta de serie de caricatura de niños, ¿no? De que lo descubren al villano inmediatamente, o sea, no dan ni chance de que uno se divierta un rato. Finalmente creo que sirve para qué, para meme, para burla y para hacer escarnio justamente en que la oposición ni siquiera construye bien un argumento e insisto, lo único preocupante es cuando voces que se ven como autorizadas, que sí se respetan, que sí son conocidas, bueno, no sé si se respetan, pero por lo menos son conocidas, hagan alusión de un tema que sí levanta un tema de xenofobia que es muy difícil después de bajar. Eso nos debería preocupar a todos, sobre todo a quienes tienen esta voz pública. Mi querida y admirada Leticia Calderón, yo como siempre te agradezco tu generosidad con la octava. No, hombre, yo te agradezco muchísimo que me permitas externar estas ideas porque al final, se los quiero decir, yo soy miembro de una red de estudiosos, el SURGE se llama, de Seminario Universitario de Estudios de la Discriminación, Racismo y Xenofobia, de la UNAM, y por supuesto nos importa mucho hablar de esto. Soy miembro del Patronato de Sin Fronteras, una asociación que trabaja al lado, acompaña temas de migración, obviamente investigadora del Instituto Mora, y esta oportunidad es única, Jesús, porque no podemos permitir que se levanten las voces xenófobas en un país que lo que menos necesita es justamente alimentar ese tipo de temas. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Regresamos.